El traje del emperador. Disculparán mi memoria, pero tengo tantas palabras en la cabeza que a veces hacen que olvide algunos detalles concretos, pero no el relato en general de una historia. Cuenta Hans Christian Andersen que reinaba hace mucho, mucho tiempo un rey, que se ve que la monarquía autocrática era la forma de gobierno preferida en los tiempos y en los cuentos pasados. Este rey quería celebrar con su pueblo su grandeza con una presentación por todo lo alto. Tal evento requería de un vestido a la altura de las circunstancias, por lo que mandó avisar a todos los sastres de dentro y de fuera de su reino para elegir a aquel que tuviera mayor prestigio y concederle el privilegio de vestir al rey. Ante tal llamada se ve que acudieron todos los sastres conocidos, pero para desgracia del monarca, despertaron las mentes más perversas y de entre todas, una, la de un vulgar estafador, que prometió un vestido de la seda más fina que jamás se hubiera visto. Cuando llegó el momento en que el rey se probara el vestido que esperaba con ansias, se vio desnudo, y nada pudo hacer, dado que el hábil estafador le dijo que el traje confeccionado tenía la virtud de que los necios no lo vieran. No queriendo quedar el monarca por lo que valoró que podría ser, se mantuvo tal cual vino al mundo frente al espejo y se convenció a sí mismo de la magnificencia de tal traje. Llegado el momento de mostrarse ante su pueblo, el gran hombre, sin necesidad de ponerse una mano delante y otra detrás para taparse las partes pudendas, se mostró altivo y orgulloso. Las personas que lo contemplaban no daban crédito de lo que veían, pero para evitar molestar a su rey, mantuvieron el silencio, hasta que un niño, que de todos es sabido que los borrachos y los niños nunca mienten, dijo en voz alta lo que nadie se atrevió a decir: «El rey está desnudo». Al menos, en el presente cuento no hay personajes femeninos, lo cual también me preocupa, siendo que vivimos en un mundo de cuotas y si no hay un 50% de representación femenina, puede caer en la desgracia de ser prohibido. Sigo sin entender para qué tuvieron que evolucionar las civilizaciones, con lo bien que se vivía en tiempos de griegos y romanos, donde había mayor igualdad porque entonces había tantos dioses como diosas, si bien había pequeños detalles sin importancia, como el de la esclavitud. Mi humilde opinión personal no está alineada con ninguna ideología, que en ninguna creo ni confío por haber aprendido que las ideas ocultan las miserias con bonitas palabras y que tienen como destino dar de comer a personajes como el sastre del presente cuento. Siguiendo el hilo de mis reflexiones, se puede comprobar que la historia poco ha cambiado en algunos aspectos, ya que en todos los tiempos habrá quien quiera las riquezas ajenas y si es posible arrebatarlas a quien las tenga. Mejor que lograrlas trabajando, que el Señor dijo que nos ganaríamos el pan con el sudor de la frente, pero ¿qué necesidad tenemos de sudar sin estar en un gimnasio o en la playa tomando el sol? Lamento la vida de quien con fortunas cuenta, que yo sin tenerlas también me crucé en esta vida con sastres, que acabaron siendo desastres. Como no está bien llamar ladrón o ladrona a quien con lo que no es suyo se queda, preservaré la identidad de quienes salen a la calle con el atuendo de dignos y dignas, pero que en el fondo no tienen más allá de lo que pueden robar. No me preocupa, pero me lleva a un estado de desazón esa costumbre del ser humano por atesorar, que bien podría ser la definición de la propiedad privada. Las mentes más privilegiadas a estas alturas me dirán que hay que comer y vivir, y para eso se necesita dinero, como para todo en este mundo, y no seré yo quien les lleve la contraria, pero me pregunto si realmente se precisa tanto como ganamos y ahorramos, o tanto como el que conseguimos trabajando y acabamos gastando. En mi memoria ha quedado el momento en el que el cuerpo sin vida de mi padre esperaba ser enterrado, y nada vi que llevara encima, al menos nada material, y me atrevería a ir un paso más allá diciendo que nada de lo vivido portaba. Dejó todo lo que poseía, y lo más importante que alguien nos puede dejar, que no es el dinero, sino su recuerdo. Todos venimos de las generaciones de nuestros abuelos y padres, sobre todo aquellos que vivieron las penurias de la guerra, y que atesoran, como si el hambre y las calamidades no les hubieran enseñado, ya que el dinero en tiempos de guerra es papel, y que el ser humano se inventó el concepto de expropiación para repartir los bienes supuestamente de una manera conveniente, que no deja de ser quitarle al que tiene para que se lo quede el que nada supo conseguir. Poderoso caballero es don dinero, dejó escrito Quevedo, pero jamás debemos olvidar que a la sombra del que lo guarda se posan los sastres de la vida, que son la imagen que nos aporta este cuento, porque no importará el tamaño de la mentira, sino conseguir lo que ansían.
Algo deberían hacer nuestras sociedades cuando tenemos tipificados en nuestras leyes todos los delitos y faltas relacionadas con el ataque a la propiedad y, sin embargo, no disuaden a los ladrones. Pero como debatir se confunde con imponer, así nos luce el pelo actualmente, que tenemos como portavoces a los mayores memos, aquellos que no se preocupan por nosotros, sino que esconden en sus acciones la defensa de sus intereses personales. La siguiente reflexión que extraigo del cuento que ahora nos ocupa es la falta de verdad que produce un mundo de clases sociales. Desde que el mundo es mundo, las ha habido, y en todas las épocas hemos tenido al que desde arriba ha mirado al resto, y los que desde abajo han mirado al elegido. Es decir, que cuando el ser humano siente a alguien poderoso, no le lleva la contraria. Más bien lo que hacemos es doblar el lomo y mostrarnos tal y como somos, tristes pelotas y lameculos. Lección importante para aquellos y aquellas que se sientan tocados por la divina providencia y tengan una legión de súbditos, que no de amigos, y es que no cuenten con que nadie les diga la verdad, sino la realidad que quieren escuchar. Es una ventaja, obviamente, ya que no es preciso joderse la existencia con preocupaciones como conocer la realidad, pero de cada cual depende elegir si quieren vivir un mundo de verdades o uno de mentiras. Un mundo de mentiras es el que alentó y permitió, por ejemplo, el Holocausto judío. Así que piensa, si lo deseas, en si son convenientes esas mentiras piadosas, por mucho que nos protejan de tener que enfrentarnos a esa cara más despreciable de nosotros mismos. Y no quiero dejar de hacer referencia a un último aspecto que trata el cuento, que es la sinceridad de un niño, que representa la candidez y la bondad. Así debería ser siempre. Pero tras mis vivencias he podido comprobar que nos estamos cargando literalmente incluso esa infancia que nunca debería olvidarse de soñar. Importante hacer la puntualización de que no es algo que pase en todas las casas, pero por desgracia cada vez más estamos imponiendo en nuestros hijos unos modelos que no veo psicólogo que alce la voz por lo perniciosos que son. Un mundo materialista, clasista, donde deberíamos haber superado ya pensamientos medievales como el de Maquiavelo, pero que imponemos como pauta donde el fin justifica los medios. Como he dicho en más de una ocasión, les damos un móvil a los niños para que no sean menos que el vecino o que su primo. Y luego nos escandalizamos de que en Estados Unidos sea tan fácil adquirir armas, cuando con un arma se puede herir y matar. Y con un móvil, el abanico de actos delictivos que pueden sufrir un menor o cometer es infinitamente mayor. Es cierto que de la muerte no se vuelve, pero permíteme la licencia de pensar que determinadas vivencias empujan a menores a la muerte, como vemos de vez en cuando en las noticias, o dejan una huella que no podrán superar jamás. ¿Qué estamos haciendo con la inocencia de los menores? Pues por nuestro carácter tan personal, en ocasiones estamos aniquilándola, creando unas veces armas y otras balas, dependiendo de cómo acaben y lo que vivan. Queremos ser modernos, porque nadie quiere reconocerse anticuado en sus ideas, aunque las tenga, pero no somos capaces de tener la capacidad de autocrítica suficiente como para ver cómo nuestra percepción del mundo materialista, capitalista, racista y clasista acaba siendo el caldo de cultivo para lo que se acabará viviendo en nuestra sociedad cuando los niños del hoy lleguen a ser los adultos del mañana. Que no les falte de nada, que para eso trabajo yo. No les voy a decir que no, les voy a inculcar valores a la medida de mis pensamientos. Los voy a utilizar para conseguir mis medios. Cuando un niño o niña acumule todo ese aprendizaje moral y lo ponga en práctica, será mejor no ponerse en su campo de tiro, porque será mortal de necesidad. En el libro que escribí, Valorar no es tener valor, hablo de una sociedad que se rasga las vestiduras por los continuos casos de violencia de género y violencia vicaria que vivimos, pero nadie parece plantearse el motivo real, y que, en mi humilde opinión, son unos barros que vienen de estos lodos. No es tanto una cuestión de género, sino de una educación en valores que nada tienen que ver con el respeto y que propician una educación a los menores en los que nadie se puede permitir llevarles la contraria, y donde, por desgracia, las personas son meros objetos que tomar y que dejar en base a las necesidades que nos surjan. Enhorabuena a todos esos visionarios, que después dirán que todo esto ya lo veían venir. Con toda probabilidad
ni eso. Simplemente volverán la cara para no ver lo que otros van a sufrir.